ya en plano nacional, en su artículo 417 establece que los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. El 424, la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. El artículo 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales. A veces no es bueno recurrir a interpretaciones literales o taxativas, pero habla de tratados y convenios, no de declaraciones de principios ni jurisprudencia. El artículo 426. Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución, siempre que sean más favorables establecidas en la Constitución. El artículo 427. Las normas constitucionales se interpretarán en el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. Esto es importantísimo. No se puede pretender, en el no consentido evento, que se quiera dar validez a la declaración de principios o a la jurisprudencia en sí, no se puede utilizar exclusivamente uno o dos principios. ¿Por qué? Porque debe ser sujeto a un examen integral. Es decir, cuando hablamos de convención, antes de adherirnos a la convención, debe de existir un análisis ex ante de la posibilidad de incorporación de ese convenio a la Constitución, no de manera particular, sino de manera integral. Es decir, que si fallase cualquiera de sus estipulaciones o cualquiera de sus literales, no se podría reconocer. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución lo prohíbe taxativamente. Y de ahí llegamos a lo que es el artículo 438 respecto a los dictámenes que puede dictar la Corte Constitucional. En ese sentido, y cuando hablamos, insisto, de control de convencionalidad, no solo porque su nombre lo dice, sino porque sería absurdo, ya vamos a pasar a revisar un poco la jurisprudencia de la Corte, sería absurdo querer aplicar la jurisprudencia o las declaraciones de principios que no tienen rango de ley. Una declaración de principios es como que en este momento nos pongamos de acuerdo sobre cuál es el mejor restaurante de Quito. Y algunos van a decir, otros que no, vamos a poner esa proposición y vamos a hacer una declaración sobre cuál nos parece que es el mejor. Eso no tiene rango de ley. Puede ser, como acertadamente dice el doctor, un parámetro, una línea de ideas respecto a un caso determinado, pero nunca puede tener rango de ley o rango de convención. ¿Por qué? Porque la Constitución lo prohíbe expresamente. En cuanto a si el Código Penal reconoce ese tipo de situaciones, adecuando su literalidad, adecuando el tenor de la ley a la Convención, nos encontramos ¿con qué? Con que el Código Penal establece los delitos de desacato, conocidos como desacato, en el artículo 230, 231, 232, y de ahí pasa también en cuanto a la defensa del honor y dignidad, a los delitos que no son de desacato, a los delitos de injuria. 489, 490, habla de injurias calumniosas, no calumniosas. ¿Cuáles son los tipos de injurias calumniosas, de injurias no calumniosas? Y la posibilidad de la imputación de una pena, ¿verdad?, con la agravante del 493 en caso de que se trate de un funcionario público. Es decir, imaginémonos, siguiendo un poco y sin querer alargarme, en cuanto a la línea de antes, que se hablaba sobre el funcionario público, etc. ¿Hasta dónde podría llegar la aplicación o la no aplicación de las injurias calumniosas? Perfecto, digamos, cedemos en que no son aplicables. Por ejemplo, en el no consentido caso, las injurias no calumniosas que ocurren. ¿Cómo se defiende una persona, un funcionario público, de este tipo de circunstancias? Es decir, la pretendida solución va a ser peor que el problema. Y por eso insisto en que toda incorporación legal sin previo análisis in situ, es decir, dentro de la realidad sociológica del Ecuador, no obedece
o va a traer un consecuente detrimento de los derechos, o si se quiere, bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, en Holanda, hoy por hoy se está discutiendo en el Parlamento de Países Bajos, en Holanda exactamente, la posibilidad del acceso carnal y que no sea constitutivo de violación o de estupro para niñas menores de 14 años. Se está discutiendo ahí. Hoy se está hablando de, siguiendo una línea del naturalismo en cuanto a la posibilidad de que las mujeres, desde que tienen físicamente la posibilidad de reproducirse, pueden acceder al acceso sexual. Lo están discutiendo. Es decir, incorporemos eso también, ¿por qué no? O incorporemos también la posibilidad de que no exista el incesto o el incesto dentro de las familias, la violación entre familiares. ¿Por qué? Porque por las últimas estadísticas, la mayoría de este tipo de violaciones, este tipo de circunstancias, sucede lógicamente dentro, o bueno, no lógicamente, para mal de nuestra sociedad, dentro de las familias. También el índice de las mujeres embarazadas, de las madres solteras, es de menos de 15 años. Es decir, tendría más valía revisar esas leyes y la aplicación de esas leyes que la posibilidad real de declarar este tipo de normas inaplicables por no ser supuestamente sujetas a la Constitución. En el caso de la jurisprudencia, se ha hablado mucho, pero no se ha hablado de manera quizás acertada, sobre casos que los han puesto como estándares en cuanto a la libertad de expresión y en cuanto a la superioridad de la libertad de expresión sobre el honor. Esto es falso. Esto es falso desde el punto de vista, en primer lugar, que la sentencia en el caso Herrero Ulloa versus Costa Rica, que supuestamente, insisto, es un paradigma de la libertad de honor, de la libertad de expresión sobre el honor. En primer lugar, ¿y por qué no hacer un análisis de esta sentencia? Que lo he titulado como visión desequilibrada. ¿Por qué? Porque en su postulado 6, ¿qué establece? Que a la luz de los hechos probados, señorita, la Corte no analizará si los artículos publicados constituyen un delito determinado de conformidad con la legislación costarricense. Es decir, ¿por qué no entraron a evaluar si existe injuria o no? ¿Cómo pueden decir después que no hay injuria y que sí y que prima la libertad de expresión si ni siquiera analizaron la posibilidad de que dicho artículo contenga injurias calumniosas? Y de ahí llegamos a una decisión sorprendente, a la sentencia. ¿Y qué es sorprendente? ¿Por qué? Porque dispone en su numeral 4, dejar sin efecto las sentencias, perfecto. Numeral 5, el Estado debe adecuar su ordenamiento jurídico interno a lo establecido en el artículo 8.2 de la Convención. Según el artículo 2, ¿esto qué es? Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la potestad de reformar las leyes internas según el artículo 2 de la misma Convención. Pero en esa sentencia se ordena cambiar la legislación respecto al artículo 8.2. De ahí sigue diciendo que el Estado debe pagar el fallo, bueno, las tasas actualmente no debe ser sujeto a impuestos, medidas provisionales, cumplir medidas de reparación, rendir en corte un informe, y llegamos nuevamente al tema de qué es lo que ordena la Corte que se cambie en la legislación costarricense. No ordena despenalizar la injuria, no ordena despenalizar el desacato, no ordena disminuir las penas, suprimir la pena de prisión y dejarla en posición de multa o la indemnización. ¿Ordena qué? Porque ordena la reforma respecto del artículo 8.2. H dice que garantías judiciales, toda persona inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas, que es derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Por esto condenan a Costa Rica. Por esto hoy Costa Rica es miembro del club de estados que no respetan los derechos humanos, porque ellos en su legislación interna, después de la sentencia del Tribunal Penal, no existe recurso de nulidad o apelación, sino que únicamente se establece en su legislación la posibilidad del recurso de casación.
esta reforma ya fue planteada y va a ser acogida en noviembre. Es decir, uno de los casos estandartes, uno de los casos insigne que se nos ha vendido como portavoz de la defensa de la libertad del honor, y ojo, en ningún momento dice inaplicación de la declaración de principios o inaplicación de la jurisprudencia, dice por inaplicación de la convención en su artículo tal y tal. Es decir, esa sentencia, que es supuestamente el estandarte, no ordena despenalizar, ordena que se establezca dentro de la legislación costarricense la posibilidad de recurrir el fallo, como en el Ecuador existe, y en esto cumplimos la convención. Otro caso que se ha intentado vender como un caso estandarte respecto a la despenalización de la injuria, la calumnia, etc., es el caso Kimmel versus Argentina. Invito a los estudiantes que lean estos casos. No basta con lo que les decimos, puede ser, es verdad, pero puede ser mentira. Pero, lean e investiguen. ¿Por qué? Porque el caso Kimmel, ¿qué establece? Establece que Argentina reconoció, se reconoció directamente su culpabilidad cuando el señor Kimmel demandó ante la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque habían transgredido un acuerdo previo. Es decir, el acuerdo previo provino de que en el año 92, 94, hubo ya un antecedente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era el caso Bergsby, que decía que a raíz de la dictadura, de la terrible dictadura que terminaron, ellos tenían al delito de injurias como un delito de acción pública y no privada. Y por medio de esta sentencia, primera sentencia en 94, se consiguió un acuerdo amistoso por el cual el Estado argentino se comprometía a cambiar esta legislación, a pasar a un derecho privado y